proceso. Sesiones. Evento, ¿qué es un evento? ¿No? Porque ustedes saben que nuestro idioma es muy rico, o sea, en conceptos. Y eso es lo que pasa en medicina, pues, o sea, justamente, bueno, con mi grupo tiene que ver lo que se habla. No sé si habrán visto lo que están tratando, por ejemplo, lo que vamos a ver acá también, o sea, cuando una herida quirúrgica se inflama, como he dicho, ¿no? Ahí se aplica el concepto de inflamación que hemos hablado el otro día, que va a ocurrir todas las características semiológicas de una inflamación, ¿no? No vamos a repetir eso, se supone que han aprendido eso en la práctica anterior. Entonces, en este proceso inflamatorio, generalmente en la herida operatoria que va a ocurrir, vamos a ver los signos, ¿no? De flogosis, si queremos sintetizar, por eso yo siempre digo que se revisa, pues traten de tratar lo más importante. Entonces, flogosis, ¿qué quiere decir? Es el sistema, el aumento del volumen, puede haber fiebre en el paciente, ¿no? Pero eso es el herida. Entonces, cuando antes nosotros veíamos una herida con esos signos, uno decía, no, se inflamaba la herida. Como cualquier persona que se hace una herida y se inflama su herida, si no se inflamaba o se infectaba la herida. Las personas que no son ni médicos tienen ese concepto, pero no saben por qué se produce ese proceso inflamatorio. Y en medicina nosotros, ¿qué decíamos allá? Si está inflamado, nosotros vamos a decir, pues eso está inflamado, si tiene un nombre. Cuando se inflama el tejido celular, ¿no? ¿Qué nombre recibe? Celulitis. Ya hemos dicho, toda inflamación termina en itis, amigdalitis, apendicitis, colecistitis, hepatitis, ¿no? Ese es el concepto que tiene que ver. Entonces, una celulitis, ¿no? Y después uno veía que seguía el paciente presentando fiebre, ¿no? Y ya uno evolucionaba eso, le pasaba en el tercer, cuarto, quinto día. Entonces uno decía, no, además de la celulitis, probablemente haya hecho una infección y esa infección ya ha originado una complicación que viene a ser la formación de pus, porque en un proceso inflamatorio, como hemos visto, se forma pus. Y la acumulación de pus, ¿qué diagnóstico hace? Un absceso. Entonces, siempre decíamos, no, este paciente debe tener un absceso, abre la herida operatoria y sale a la pus. Diagnóstico de complicación postoperatoria, absceso de herida operatoria, más celulitis de herida operatoria. Pero así como ahora estamos hablando del concepto, ahora pues ha salido, eso seguro lo van a revisar ustedes, cuando está inflamado, una herida, el paciente está con fiebre, entonces, ¿qué es lo más fácil que han sacado? El famoso ISO. ¿Y qué quiere decir ISO? Infección del sitio operatorio. Del sitio operatorio. O sea, ni siquiera dice infección de la herida operatoria. No, ¿por qué? Porque ahí entra otro nuevo concepto que han dado, ¿no? Eso lo pueden revisar ustedes en el gusto, como les digo yo en mi grupo, en su revista, que es ISO. Y ahí, bueno, ya divide el ISO en ISO superficial, ISO profundo, ISO, ¿no? Del sitio operatorio donde estaba el órgano. Pero no es un diagnóstico como el que yo siempre digo igual en mi grupo, el médico tiene que hacer diagnóstico. El ISO superficial realmente es una celulitis o es un absceso. Si se ha infectado la aponeurosis, la infección de la aponeurosis, ¿cómo se llama? ¿Ah? ¿Qué es otro nombre que recibe la aponeurosis? Asitis.
y la fascitis o faseitis, porque da junto con el absceso del herida operatorio ya compromete ese plano. Y a veces toda nuestra pared abdominal es fascia y músculo. Y dependiendo del tipo de gen, pueden ser una fascitis, como dice, es como un incendio que avanza toda la pared. Y esas fascitis son graves. Yo no he tenido pacientes que se han muerto con esas fascitis. Ahora, si ustedes revisan fascitis en otros sitios, por ejemplo, la fascitis o la gangrena de Fournier, ¿no? Eso generalmente se produce en la región perianal. Entonces, en una complicación postoperatoria, por ejemplo, yo dreno un absceso perianal, tenemos que estar pensando, ¿no?, de que ese paciente puede presentar una fascitis o una gangrena de Fournier, porque eso es una patología de complicación de un absceso perianal. Otra complicación del absceso perianal, generalmente el absceso perianal, si ustedes revisan, estudian, ¿no?, un absceso perianal, ¿cómo se forma? A partir de las glándulas que están en el recto. Entonces, hay una comunicación hacia afuera donde drena el absceso y también una comunicación hacia la parte interna. Entonces, sale pus hacia afuera y sale pus hacia dentro. Se cura del absceso, pero como ha quedado una cavidad ahí, sigue drenando el pus y por eso resulta el paciente. Entonces, otra complicación postoperatoria de un absceso perianal, ¿no?, es una fístula perianal. Entonces, si ustedes analizan por eso, ¿no?, lo que es una complicación, como lo han dicho ustedes, es un evento, o sea, un suceso de un diagnóstico, en este caso, quirúrgico. Pero acá estamos hablando, el tema es de una complicación postoperatoria. O sea, eso quiere decir que es un evento, un suceso, un diagnóstico de un paciente después de una cirugía. Entonces, no confundir, ¿no?, las complicaciones postoperatorias, que son generales, ¿no?, con una complicación de una enfermedad, como lo que les estaba poniendo el ejemplo del absceso perianal. Entonces, todo depende del momento, de las circunstancias que el paciente viene al hospital. Entonces, ahora sí le han puesto, pues, ¿no? O sea, una complicación es un evento, y no sé, en realidad es una serie, en este caso sería un diagnóstico de una enfermedad que se produce, ¿no?, que no se esperaba dentro de la evolución, porque todas las complicaciones generalmente son diagnósticos que a veces uno no los espera. ¿Por qué? Porque cada paciente tiene una evolución diferente. Y por eso nosotros en cirugía estudiamos al paciente, ¿no?, si tiene enfermedades, o sea, comorbilidades, porque eso ya se sabe que este tipo de pacientes van a tener complicaciones, ¿no?, en la cirugía. No como la gente que dice que el cirujano, ¿no?, la ha operado mal. El cirujano es responsable de que el paciente ha presentado una complicación y esa complicación a veces genera otras complicaciones más graves, ¿no?, como una sepsis, por decir, y el paciente se muere. Porque así también está descrito. Eso ustedes lo han visto en el COVID. Todos los pacientes que han tenido COVID, si han sido pacientes que han tenido una presentación clínica leve, vamos a decir, o moderada, ¿no?, han evolucionado bien. Si el paciente
no ha evolucionado bien, han tenido que entrar incluso a una UCI. Muchos de esos pacientes se han muerto. No porque los hayan tratado mal, sino porque quienes se han muerto en el COVID, si no han aprendido nada de esto, se han muerto pues, todos los pacientes que tenían comorbilidades, los obesos, los diabéticos, los pacientes hipertensos, los pacientes que han tenido problemas respiratorios crónicos como son las fibrosis pulmonares, los pacientes que han tenido tuberculosis, los pacientes que han tenido cáncer, los pacientes que han tenido VIH. Todos esos pacientes se han muerto con el COVID. Porque un paciente que no tiene esas enfermedades, realmente han hecho una enfermedad en la cual se han defendido, ¿no? Solamente han hecho una enfermedad leve o moderada. Entonces, en cirugía ocurre lo mismo, ¿no? Entonces, ¿quiénes van a presentar complicaciones postoperatorias? Aquellos pacientes, ¿no?, que tienen comorbilidad. Entonces, eso se tiene que meter a su cerebro, a su chip, a su memoria, ¿no? Entonces, para eso ustedes hacen una evaluación preoperatoria, que creo que ya lo han hecho con el doctor. Alexis Muñoz. Con el doctor Muñoz, ¿no? La clase de evaluación preoperatoria. Y evaluación preoperatoria es simplemente examinar al paciente. Es igual como ahora que estamos conversando, yo les estamos preguntando, los estoy examinando. Ahora vamos a ver qué han respondido, ¿no? Pues se supone que eso es lo que han aprendido. La evaluación es de lo que uno aprende y de lo que uno conoce. Podemos haber aprendido mal un concepto y obviamente vamos a responder mal en un examen. Por eso la importancia de buscar buenas fuentes, en este caso los textos o las revistas que han hecho toda una investigación seria. Eso es lo que tienen que hacer ustedes como médicos. No conocen algo, tienen que revisar, tienen que leer. No queda otra cosa. Entonces, ya ha quedado claro que es una complicación postoperatoria. Entonces, y les hemos preguntado, ¿no?, luego una complicación de tipo respiratorio, ¿no? Entonces, y ya le acabamos de decir también ahora, no será una postoperatoria en la pandemia. ¿Cómo se han muerto los pacientes en la pandemia? ¿De qué se han muerto? ¿De qué complicaciones? Insuficiencia respiratoria, pero ese es un diagnóstico, hemos dicho, sindrómico. ¿Y cuál ha sido el diagnóstico nosológico? Edema agudo del pulmón. Edema agudo del pulmón. ¿Cuál es la infección SARS-CoV. más evidente en un problema respiratorio? Una neumonía o una bronconeumonía, en este caso viral. Entonces, ¿en quiénes han hecho esas complicaciones? Hemos dicho pues en los pacientes que hemos mencionado. Por eso muchos obesos, ¿no?, se han complicado con sus neumonías, porque a la mayoría tenían que tomarle, antes se tomaba la radiografía de todas, ¿no?, pero ahora que hay tomografía ya han salido patrones, ¿no?, de las neumonías, de las bronconeumonías virales. Y por más tratamiento, como ustedes saben, pues, si el COVID era virus, igualito como cualquier enfermedad viral que ustedes han aprendido, entonces recién están saliendo antivirales, porque no es una neumonía bacteriana ni una bronconeumonía bacteriana, pero a veces también podrían haberse agregado, infectado al virus un componente bacteriano. Entonces, para eso, todos esos estudios, se hacen cultivos. Por eso es que algunos pacientes les han dado antibiótico y a pesar del antibiótico se han muerto. Así es, esa es la realidad. Entonces uno ya sabe, si a ti te da una infección respiratoria aguda, tengo que saber qué tipo de diagnóstico
respiratorio tiene el paciente y hay que ver qué tipo de paciente es. Si es un paciente que tiene comorbilidades, su pronóstico de vida, ¿no?, va a ser, digamos, probablemente, a veces uno dice, reservado, porque el paciente, ¿en qué va a terminar? En la muerte. Y eso el médico no puede negar eso. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que estudiar. Para eso están estudiando todas las especialidades, para que hagan diagnóstico. Entonces, vamos, es igual que esto. Para hacer diagnóstico, ¿qué hemos dicho? Tienen que utilizar su ojo clínico. ¿Cómo te darías cuenta que el paciente está con insuficiencia respiratoria? Su patrón respiratorio. Para hacer diagnóstico, hemos dicho, hacemos diagnóstico clínico. ¿Qué utilizamos para hacer diagnóstico clínico? La visualización. Los síntomas y los signos. La semiología es lo que ustedes lean todos sus libros de semiología. Si hasta el mismo paciente lo dices, ayer que hemos estado en práctica, hemos visto un paciente tenía un paciente, ¿qué tiene? Doctor, tengo neumotórax espontáneo. ¿Y qué sentías antes de que te hagan tu tratamiento? Tenía disney. Yo pensé que era un estudiante de medicina o un médico. Y yo les pregunto eso ahora, y no me dice nada. ¿Sí o no? Entonces yo acá, no has visto ese paciente. ¿No? Entonces, raíz así, ¿de acuerdo? El mismo paciente me dijo que estoy teniendo disney. Y si yo le hubiera preguntado, ¿qué es la disney? ¿Qué es disney? Entonces tú como médico no me puedes decir, el paciente tiene dificultad respiratoria. Tú tienes que decir, el paciente tiene disney. Ahora, ¿qué signo puedes encontrar en un paciente con insuficiencia respiratoria? Usamos Sí. las accesorias. Usamos cosas. ¿Ah? Aquí, ¿qué más? Su frecuencia respiratoria aumentada. Es lo que tenemos aquí. Por eso está en semiología. Lo más evidente, lo que yo siempre le digo, Aleteo nasal. aleteo nasal. Si el paciente tiene dificultad respiratoria, tiene insuficiencia respiratoria, hemos dicho nosotros cuando hemos revisado el medio interno, ¿de qué vivimos? Con oxígeno. Si no hay oxígeno, vamos a estar en hipoxia. Si la sangre tiene hipoxia, entonces ¿cómo va a estar el paciente? Se anota. Esa es la clínica. Entonces, si yo veo un paciente que está con disney, está cianótico, ya mirándolo nada más, por eso el ojo clínico, ¿no? Entonces el paciente está con insuficiencia respiratoria, eso es lo primero. Puede tener otras complicaciones también. Entonces ya tengo que auscultar para encontrar los otros signos respiratorios. Si tiene una neumonía, ¿no? O si de repente tiene un problema de asma, ¿no? Pues cada enfermedad tiene sus signos. Pero si ustedes no han aprendido eso, o sea, no van a hacer diagnóstico, van a estar supeditados a decir, ya tiene, le tomo una placa, le tomo una resonancia, y de lo que sale en la resonancia, ahora es la forma así como están atendiéndose a los pacientes. O sea, ya no se hace clínica. Entonces, por eso es de que la clínica está basada en los signos y síntomas del paciente. El día que se vayan a trabajar ustedes a un centro de salud, ahí no van a tener rayos X, no van a tener resonancia, no van a tener tomografía ni análisis. A lo mucho, si se han comprado su pulso oxímetro, que ahora a veces le toman el pulso oxímetro, nosotros hemos encontrado el otro día, podemos pasar visita, paciente con oxígeno, ¿no? Y el paciente está tranquilo. ¿Quién ha indicado que le pongan oxígeno?
la enfermera. Entonces, ¿cuándo hay que ponerle oxígeno? Cuando el paciente tiene insuficiencia respiratoria. Hay que tener la evidencia. Tacianótico. Antes no necesitábamos pulso oxímetro, le veíamos nada más los labios o las uñas para ver si es cianótico. Y si el paciente está con taquimia o con disnea o con ortopnea. Entonces es clínica, todo eso está en semiología. Así que eso, si ustedes no saben, entonces no van a hacer diagnóstico. Es igual como acá, este paciente ha sido operado. ¿Por qué ha sido operado? No, ¿por qué el paciente, cómo te das cuenta que ha sido operado? Raíz. ¿Será cicatriz? Es por la incisión quirúrgica. ¿Qué incisión quirúrgica? Mediana. Mediana, ¿no? Acá está el ombligo, supra, intra. ¿De qué lo habrán operado? ¿Para qué se utiliza esa incisión? ¿No? Para una peritonitis. ¿Para qué más? También Ileostomías. Obstrucción intestinal. ¿No? Y otras. Una perforación para traumatismos, ¿no? Entonces, igual acá, ¿qué están observando? Esto es, no sé si les han enseñado, un apósito, lo que ponemos en la guía operatoria, pero ¿esto será sangre? ¿Qué es? Material fecal. Una secreción, materia fecal, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué tipo de secreción? O sea, ¿qué característica es? Purulenta, ¿ya? ¿Qué dices? ¿Qué color tiene esa secreción? ¿Ah? ¿Qué color? Verdoso. Nada más. Si sería sangre, ¿qué diría? Que ¿de dónde está sangrando? Puede ser de la vía operatoria o puede ser de cavidad. Más aún si le han dejado algún drenaje, ¿no? Si está saliendo por el sangre, entonces estarían ustedes dándose cuenta de que ese paciente, después de la operación, está presentando una hemorragia intraabdominal. Y todo paciente que tiene una hemorragia después de una operación es porque probablemente esté sangrando de la cirugía que hayan hecho. Pero esto no es sangre, ¿no? Es una secreción verdosa. Entonces después de ahí viene la calificación. Todo paciente que tiene secreción verdosa, ¿de dónde sale esa secreción verdosa? No sé si habrán visto, ¿no? Ahora que están yendo al hospital, ¿no? Entonces, esta secreción verdosa realmente es del intestino, es de intestino delgado y sobre todo de la parte más alta, o sea, del yeyún. Porque como alguien dijo acá, si esto sería heces, ¿no? ¿Dónde hay heces? ¿Ah? Intestino grueso, ¿no? Entonces, y si está saliendo esa secreción, por decir, del intestino grueso, en un paciente que ha sido operado de una laparotomía, probablemente como tú dijiste, de una obstrucción, entonces la obstrucción más frecuente que operamos en cirugía es el vólulo de sigmoides, ¿no? Que es colon, donde generalmente ahí se hace la resección del vólulo y se hace una anastomosis. Y si está saliendo heces, no estamos hablando de este cuadro, está saliendo heces, entonces ¿por qué? Y eso hemos visto, vamos a ver mañana en la práctica. Hay un paciente que lo han operado así y ha presentado esa complicación. Pero esto no, esto es verde, igualito. Probablemente de repente ha sido una obstrucción de un vólulo de intestino delgado.
¿no? Entonces han hecho resección del intestino delgado, se ha abierto, eso se llama una dehiscencia, ¿no? Y está empezando a salir secreción intestinal, en este caso acá por la zona de la herida operatoria. Ahora, si sale secreción intestinal o heces a la cavidad abdominal, ¿qué otra complicación va a presentar? Una peritonitis. Y la peritonitis, si es de varios días, ¿en qué va a terminar? En una sepsis. Y si sigue con la sepsis, ¿a dónde se va a ir? Al cielo. Esa es la fisiopatología. Entonces, el médico, ¿qué tiene que hacer? Antes que suceda eso, hay que intervenir. Por eso es de que antes también a las operaciones le llamaban intervención quirúrgica. Entonces el médico, por lo tanto, tiene que hacer diagnóstico de la enfermedad y de las complicaciones. Si ven este paciente así, no van a estar acá, a ver, le vamos a tomar una tomografía, una ecografía, a ver de qué se va a tratar. Así están ahora muchos de los médicos, incluso los médicos residentes. Y los internos peor, que ya hemos visto, ¿no? Las historias de los internos. ¿Por qué? Porque mucha música, mucha fiesta. El estudiante de medicina tiene que olvidarse. Quieren ser buenos médicos, tienen que estudiar más para aprender más y para que aprendan en su memoria, no en su celular. Bueno, creo que no vamos a terminar la clase. ¿Qué hora es? 3 y 3. 3 y 3. Vamos a tener que avanzar rápido. Solamente en el postoperatorio, ya desde el punto de vista ya de definir el postoperatorio, como tienen ahí en sus clases, solamente hay que hacer hincapié, es que cuando se habla del postoperatorio, cuando el cirujano ha terminado la operación, muchos dicen, no, cuando ha puesto el último punto, a partir de ahí se considera el postoperatorio. Entonces, pero eso pasa en sala de operaciones, ¿no? Y a partir de ahí empieza todo el postoperatorio. Por eso que las complicaciones postoperatorias van a venir desde el momento que el paciente está en sala de operación. Entonces, el postoperatorio prácticamente tiene varias etapas, ¿no? Eso también ya de lo que les hemos preguntado, ¿no? O sea, varias etapas o fases o periodos, ¿no? El postoperatorio inmediato, también conocido como fase post-anestésica, ¿no? O sea, es inmediato en la sala de operaciones, sobre todo ahora como vamos a ver en la URPA, y el postoperatorio inmediato o intermedio, y el postoperatorio tardío o de convalecencia. Eso lo deben saber como referencia, ¿no? Entonces, el postoperatorio inmediato o recuperación postanestésica es prácticamente después de que se ha terminado la operación y cuando el paciente pasa a la urna. En ese evento pueden ocurrir muchas complicaciones, ¿no? Las más, vamos a decir, llamativas, que realmente, y ahora, generalmente ahora todavía ya en muchos hospitales, generalmente ya hay un responsable, porque en todas las unidades siempre debe haber un responsable. Como está en sala de operaciones, el responsable es el anestesiólogo. Obviamente en esa unidad, donde ahora inclusive ya hay, como digo, anestesiólogos que se dedican exclusivamente a estar evaluando a los pacientes postoperatorios inmediatos. Entonces, sobre todo la parte anestésica, ¿no? Porque ustedes habrán visto que hay pacientes que es lo que más llama la atención, ¿no? O sea, el paciente que no se despierta, y porque esta recuperación post-anestésica a lo mucho dura media horita, una hora, ¿no? Dependiendo del tipo de cirugía que se ha hecho, ¿no? Y el paciente después pasa a hospitalización.
¿no? Entonces, pero en ese periodo lo más dramático es a veces el exceso de anestesia que a veces le ponen los anestesiólogos. Obviamente hay otras complicaciones y desde el punto de vista quirúrgico, en donde es responsable el cirujano, generalmente son las hemorragias que hemos estado hablando. De repente por el tren está empezando a salir sangre, el apósito que se está manchando, se mancha, le están cambiando el apósito cada 15 minutos, cada media hora, y entonces ya el anestesiólogo que hace lo llama al cirujano y dice, no, está sangrando, la presión está bajando, el paciente está medio pálido, ya le sacamos un hemograma y su hemoglobina que tenía 15 ahora tiene 10. Entonces, todas esas cosas hay que evaluar. Todo eso pasa en el postoperatorio inmediato, que es lo más llamativo, ¿no? que vamos a ver, ¿no? Entonces la definición que estamos diciendo, no la vamos a repetir. Esto es lo más importante ya desde el punto de vista anestesiológico. Antes no había urna, pero quienes están en sala de operaciones, los anestesiólogos. Entonces la sociedad, ¿no?, americana de anestesiología es el que ha creado, es el que ha intervenido para que se hagan las unidades de recuperación. Gracias a eso se ha mejorado la mortalidad que había antes, ¿no?, después de una operación de forma inmediata. Esto lo vamos a pasar rápido, el traslado en muchos hospitales, a veces la UPA está muy lejos de las operaciones, ¿no? Lo más importante es que una unidad de recuperación post-anestésica, o sea, en una UPA, debería estar bien equipada. Lamentablemente eso, a diferencia de salud, que probablemente estén bien equipadas, por ejemplo en el Carrión, a lo mucho existe un monitor y nada más. Pero en muchos hospitales de otros países, o sea, la UPA tienen ahí todos los elementos, hasta rayos X, hasta una mini cialítica también, ¿no? Esto, lo que les hemos comentado, tiene que estar dirigida por los anestesiólogos, por un personal de enfermería, tiene que haber monitores, ¿no? Todo eso, como les hemos dicho, ha disminuido las complicaciones postoperatorias. La llegada igualito del paciente a la UPA, después de sala de operaciones, tiene que llegar el anestesiólogo o el paciente a la recuperación. Y en recuperación lo recibe el otro anestesiólogo y la enfermera de la UPA, ¿no? Entonces, obviamente él tiene que informarle si ha habido algún evento, alguna complicación, inclusive intraoperatoria, ¿no? Entonces, eso es, o sea, cómo llegan los pacientes a la UPA. Esto del manejo de agua y electrolitos es igual como el cirujano, que una vez termina de operar, deja todas las indicaciones de acuerdo pues al tipo de operación, de acuerdo digamos, si el paciente está deshidratado, obviamente dejará más líquido, le dejará sus antibióticos si el paciente ha tenido una peritonitis, ¿no?, y algún otro tratamiento adicional. Entonces es importante por eso el balance hidroelectrolítico. Esto está basado ya de acuerdo al paciente cómo ingresó a sala de operaciones. Hay pacientes que ya ingresan con una peritonitis, con sepsis, con trastornos hidroelectrolíticos, se les ha hecho su AGA, ¿no? Entonces todo eso se tiene que evaluar. Todas las pérdidas insensibles, ¿no?, los trastornos ácidos básicos, ¿no? Por ejemplo, como les decía, esa es la UPA del Carrión. No tiene muchas cosas, ¿no?, la cama y un pequeño monitor, ¿no? Entonces, no sé si así será la UPA de salud. ¿Han entrado ustedes a sala? En el postoperatorio, como lo hemos dicho, ya el anestesiólogo o la enfermera tiene que ver la clínica del paciente, los signos, los síntomas, y ya tienen algunos monitores, y los monitores se dan cuenta que de repente un paciente ha hecho un paro, ¿no?, empieza a sonar la alarma del monitor. El paciente está pálido, hay que hacerle un control de hemoglobina, ¿no?, con laboratorio. La clínica, el pulso, ¿no?, la presión arterial, el estado neurológico que se hace pues con la escala de Glasgow, ¿no?,
ayudan obviamente es que hay monitores y, como digo, los análisis bioquímicos de acuerdo a la complicación que están sospechando en el paciente. Si el paciente es diabético, por ejemplo, y no se despierta, de repente el paciente está haciendo hipoglicemia, que es el glucosaje de glucosa. Lo más importante es que todas las complicaciones que hay en este postoperatorio en general, ¿no? Entonces pueden haber complicaciones del tejido nervioso central, complicaciones cardiovasculares y hemodinámicas, respiratorias, de lo que hemos estado hablando, del aparato digestivo, del aparato urinario y nutricional. Eso en términos generales, ¿no? De las complicaciones postoperatorias del sistema nervioso central, como les decía, lo más resaltante es la sobredosis anestésica. Pero este retraso en el despertar puede ser por hiperventilación excesiva, ¿no? Porque puede haber una vasoconstricción cerebral, y lo que estaba diciendo hace un momento, puede haber hipoglicemia, el paciente no se despierta, sobre todo en pacientes diabéticos, ¿no? O en la crisis adicional. Lo mismo, el paciente puede estar agitado en la sala de la urna, ¿no? Entonces, los que más se preocupan de eso son las enfermeras. Entonces, generalmente eso es a veces por dolor o porque puede estar con un globo vesical. Por eso es que a veces a muchos pacientes que entran a una laparotomía hay que ponerle una sonda Foley. Entonces, a veces no se le pone, de repente se ha llenado el globo vesical y el paciente que está como con efecto de anestesia no puede diccionar. Entonces, el paciente va a sentir dolor, va a estar desesperado, ¿no? O los pacientes que son alcohólicos, ¿no? o de repente tienen, digamos, antecedentes de usar drogas, ¿no? Entonces van a presentar delirio, ¿no? O deprivación, en este caso, del alcohol. También pueden haber pacientes que tengan daño cerebral. A veces no se le hace tomografías a los pacientes. A veces un paciente tiene un tumor cerebral, no se despierta o está mal, entonces empieza la preocupación. Y también pueden haber alteraciones de la temperatura, como la hipertermia, ¿no? La hipotermia, dependiendo del diagnóstico preoperatorio. En las complicaciones cardiovasculares, como ya les he dicho, lo más delicado es que haya problemas de sangrado. Si hay sangrado, como hemos visto el otro día, va a haber hipovolemia. Si hay hipovolemia, va a haber shock hipovolémico. Entonces, todo el sangrado generalmente puede ser porque sangró antes de la operación y no se lo han repuesto, no le han puesto sangre, o puede ser de que en el acto operatorio el paciente también ha sangrado y no se le ha puesto sangre. Entonces, o en algunos otros casos, generalmente la hipotensión, al menos en cirugía, por eso que está resaltado ahí, es por la sepsis, ¿no? Entonces, en esos pacientes que hay sepsis, hay secuestro de líquidos, ¿no? O incluso en los pacientes que tienen obstrucción intestinal, también puede haber secuestro de líquidos, eso hace hipotensión y puede hacer hasta un paro cardíaco. Lo mismo, los pacientes hipertensos, ¿no? Generalmente pueden hacer más hipoxemia y va a subir su presión. Entonces, lo mismo, la retención urinaria también hace de que no solamente haya dolor, sino también que se le suba la presión arterial. Los pacientes que tienen antecedentes de arritmias, ¿no? Esos pacientes generalmente en su historia clínica debe estar con letras grandes que han tenido arritmia, porque esos pacientes hacen arritmia y pueden ser un paro cardíaco y un postoperatorio inmediato. Pero sin embargo, un paciente que tiene alteraciones hidroelectrolíticas, ¿no? También pueden hacer arritmias y puede hacer paro, por ejemplo, los pacientes que a veces les han puesto mucho caño, ¿no? Entonces puede hacer un paro. Lo mismo los pacientes que tienen intoxicación digitálica, por eso los pacientes cardíacos también pueden hacer arritmias. Y lo más inesperado, no se ha estudiado bien al paciente y de repente el paciente hace un infarto agudo del corazón en la urna y nadie sabe. Entonces el médico anestesiólogo tiene que hacer el diagnóstico del infarto. O el paciente empieza a tener una embolia pulmonar, ¿no? Que de repente ahora, por eso es que a los pacientes ahora hay que hacerle un vendaje de miembros inferiores para evitar una embolia pulmonar.
y como decía, en cualquiera de todos estos eventos puede haber un paro cardiorrespiratorio. Las complicaciones hemodinámicas dependen de lo que estamos hablando, ¿no? Si el paciente tiene secuestro de líquido, ¿no?, como ha dicho acá su compañero, en una obstrucción intestinal, o si el paciente está sangrando, obviamente el paciente va a presentar hipotensión. Entonces, este sangrado, ¿no?, como ya les estaba comentando, puede ser sangrado por la misma operación dentro de la cirugía, ¿no?, o el paciente de repente tiene hematemesis o tiene interorragia. ¿Quiénes van a tener eso? ¿No? El paciente que tiene antecedentes de tener úlceras pépticas, o si es un adulto mayor, de repente tiene una úlcera maligna. Y esos pacientes en el postoperatorio empiezan a sangrar. Por eso es de que no sé si habrán visto ustedes, cuando han pasado visita con sus profesores, casi a la gran mayoría de pacientes en el postoperatorio le dejamos bloqueadores, ¿no?, de bomba, ¿no?, como es el omeprazol. Entonces, todos estos problemas de hemorragia a la larga también van a tener más problemas, más complicaciones, porque un paciente que hace hemorragia va a hacer hipotensión, puede hacer paro cardíaco, y si hace hipotensión, va a empezar a haber falla renal, o sea, va a ser una insuficiencia renal. ¿Cómo diagnosticas clínicamente una insuficiencia renal? ¿Ah? Diuresis. Por la diuresis. Entonces, para eso han puesto ustedes una sonda al paciente. Entonces, ¿cómo hacen el diagnóstico entonces? Por la diuresis. Con la cantidad de orina. De orina, pues ¿cuánto? Menos de 500. No, o sea, menos de 500 ya hace una oliguria. Pues si el paciente ha sido operado, lo ven en la tarde y el paciente ha orinado 50 centímetros cúbicos, 80 o 100, el paciente está haciendo insuficiencia renal. ¿Qué examen le pides? Creatinina. Creatinina. Con eso compruebas que el paciente está haciendo insuficiencia renal aguda. Entonces, las complicaciones respiratorias que hemos estado hablando, pues no se confundan complicaciones postoperatorias de las complicaciones propias de cada diagnóstico. Estas son complicaciones postoperatorias respiratorias, como están viendo ahí, ¿ven? Puede haber atelectasia, puede haber bronconeumonía, puede haber neumonía, inclusive ahí no está, o sea, puede haber un derrame pleural, o un edema agudo del pulmón, ¿no? Y esta otra es el tromboembolismo, que también hemos visto. Hay pacientes que tienen varices en los miembros inferiores, de repente empieza a presentar un cuadro de insuficiencia respiratoria el paciente, y a veces hace un paro cardíaco y se murió el paciente, y no saben de qué se ha muerto. Pero si ustedes han revisado si el paciente tiene antecedentes de varices, lo más probable es que se haya producido un tromboembolismo pulmonar, que a veces es la causa de muerte. Como el grupo anterior que yo he llevado, hemos visto un paciente que tenía una herida con una fasciitis en el muslo, de lo más bien que ha estado, diabético, ¿no? En una de esas hizo un paro cardiorrespiratorio y nadie sabía por qué se murió el paciente en su cama. Entonces, se planteó, ¿no?, que era probablemente un tromboembolismo pulmonar. Sale un trombo, tapona, es igualito como un infarto cardíaco, se tapona, nadie se da cuenta ni para hacerle las maniobras, y se muere. Entonces, todas las complicaciones respiratorias que estamos mencionando, entonces, ¿qué va a presentar el paciente? Insuficiencia respiratoria. Ese es el diagnóstico, el diagnóstico sindrómico. Entonces, estos son los diagnósticos, no son lógicos, ¿no? Ustedes tienen que aprender a hacer diagnósticos no son lógicos. Entonces, ¿cómo se van a dar cuenta? Vigilando al paciente.
Entonces, ¿quién va a vigilar al paciente en la URPA, por decir? El médico de administración. ¿Quién va a vigilar al paciente en hospitalización? Generalmente están ahí los internos, los residentes y el médico o cirujano de guardia. Entonces, ¿cómo voy a sospechar yo de que el paciente está con una insuficiencia respiratoria? Porque lo primero que dice la enfermera: doctor, por favor, evalúe un paciente que ya está operado y está ahorita, es que ellos nos comunican, ni siquiera nos dicen que tienen disney. Algunas enfermeras, bueno, están con disney. Lo primero que dicen es que no puede respirar, el paciente está intranquilo, qué sé yo, ¿no? Le hemos puesto oxígeno, ya, bueno, los primeros días. Entonces ustedes tienen que ir a examinar y tienen que ver, pues, ¿no?, cómo está la vía aérea, tiene secreciones, o de repente a veces hay pacientes que tienen antecedentes que han sido trabajadores de la mina, no los han ventilado bien, no les han dado fluidificantes, entonces hacen un taponamiento mucoso y se hace una atelectasia del pulmón. Entonces, ¿cómo se van a dar cuenta? Como lo que hemos dicho con los signos: la taquimia, la hipoxia, ¿no?, la cianosis. Entonces, hay que ver por qué hay hipoxia. La hipoxia puede ser por hipoventilación debido a un problema de presión central, ¿no?, o sea, a nivel neurológico. Puede haber atelectasias, como hemos dicho, o neumo o hemotoras, como hemos visto, como digo ayer, con uno de los pacientes. O puede haber obstrucción de las vías aéreas con la caída de la lengua, ¿no? O puede haber un broncoespasmo o un edema laríngeo. De repente le pusieron una inyección de un antibiótico y el paciente empieza a presentar problemas respiratorios, hace una reacción alérgica al medicamento, hace un edema laríngeo, ¿no? Entonces el paciente está en dificultad respiratoria. Si eso sucede en la urna, por lo menos ahí va a estar el anestesiólogo que lo va a intubar al paciente, si no se muere. Entonces, eso hay que estar vigilando. Entonces, si ustedes sospechan de una atelectasia, de una neumonía, una bronconeumonía, de un derrame, ¿qué es lo que tienen que pedir? Una radiografía de tos. Entonces, ya de acuerdo a lo que les han enseñado en radiología, ¿no?, como lo que se ve acá, ¿no?, hay una radiopacidad superior, ¿no?, que va a hacer sospechar en los signos de atelectasia. Y eso también depende del día postoperatorio. Realmente la atelectasia se ve en el primer o segundo día postoperatorio. Después ya hay que pensar en problemas de neumonía. Entonces, un paciente, por eso en la recuperación postanestésica de la sala de operaciones, si se ha complicado por un sangrado, a veces regresa nuevamente al quirófano. Si el paciente no presenta mayor problema, ya pasa a hospitalización. Ahora se hace cirugía de día también, o sea, ni bien se opera, el paciente se va a su casa. Y si hay alguna complicación postoperatoria, ya se ve en forma ambulatoria. El postoperatorio intermedio, ¿no?, entonces, o inmediato, generalmente eso ya se ve en hospitalización, ¿no? Ahí van a ver las complicaciones en el segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, esto es casi en la semana. Ahora que se hace cirugía laparoscópica, generalmente ya es menos, ¿no?, pero siempre hay complicaciones, ¿no?, como la que ayer o en estos días también presentó una paciente de cólera, no muy frecuente, ¿no?, que ha sido un hematoma, una equimosis de la pared abdominal. Normalmente eso no se produce, pero ¿quiénes están más predispuestos? Hemos dicho, los obesos. Es una pacientita gordita que probablemente en algún vaso de regular calibre, cuando han puesto el troca, seguro se ha roto. Y obviamente el primer día no se nota, el segundo día tampoco, y así recién después se empieza a presentar la equimosis, o de repente se empieza a bajar la hemoglobina, y entonces hay que sospechar de un sangrado.
Entonces, todo eso es en el postoperatorio intermedio. Igual ahí hay que ver todos los cuidados generales, hay que estar examinando al paciente, las medidas generales, ¿no? El paciente sigue recibiendo sus antibióticos, su suero, ¿no? Hay que ver de todas maneras la vivencia de los pacientes. Muchos de estos pacientes están con sonda vesical. Si ya está tolerando la dieta, el paciente ya no recibe mucho suero, entonces hay que sacarle la sonda. Lo que hay que ver es si hay fiebre en el postoperatorio, como les estaba diciendo al inicio. Si yo tengo un paciente y ya en el tercer día, el cuarto día está empezando a hacer fiebre, entonces tengo que sospechar de todos los procesos infecciosos. ¿Cuál es lo más frecuente? ¿No? Infección de la herida operatoria. Si el paciente se ha operado de una peritonitis y está haciendo fiebre el paciente, probablemente haya un absceso residual. Eso es lo más frecuente. Eso ya en el cuarto, quinto día. La neumonía que hemos hablado del aparato respiratorio, generalmente eso se presenta al tercer día, ¿no? Entonces, ya las otras complicaciones con fiebre generalmente son más, ¿no? Como dice ahí, solo el 50% o menos de los casos de fiebre postoperatoria, la causa es infecciosa. Antes veíamos, por ejemplo, fiebre tifoidea en el postoperatorio, pero eso se veía hacia el cuarto o quinto día, ¿no? Entonces ahora ya no se ve mucha fiebre tifoidea. Entonces hay que buscar siempre que hay fiebre, hay que buscar la etiología, ¿no? Entonces pueden ser, como les estaba contando, infecciones propias del paciente que ha tenido peritonitis, entonces va a ser probablemente un absceso residual, ¿no? Lo más frecuente es la infección del herida operatoria. A veces ahora van a ver, no sé, igualito en mi salud, el paciente está haciendo fiebre, una ecografía de pared abdominal o una ecografía abdominal, para saber, pero si usted sabe de dónde esté haciendo fiebre, entonces tiene que sospechar primero de la herida operatoria. Si el paciente ha sido operado de peritonitis, el paciente empieza a presentar fiebre al tercer, cuarto, quinto día, hay que pensar que el paciente es por la peritonitis, o sea, un absceso residual. Si al paciente lo han operado de una obstrucción, ¿no? Tu nombre antes te dijo Edward, ¿no? Entonces, y le han hecho una anastomosis, como lo que les estamos evaluando al inicio. De repente ha habido licencia de la anastomosis, el paciente va a empezar a hacer una peritonitis nuevamente y eso ya lleva el nombre de una peritonitis terciaria. Entonces va a presentar fiebre, malestar general, se le va a distender el abdomen, más aún así, ahora, donde ahora la nueva escuela de los cirujanos que no dejan trenes. Antes nosotros dejábamos trenes y ya nosotros, si estaba saliendo por ahí bus, si está saliendo por ahí heces, si está por ahí saliendo contenido intestinal, ya sabíamos que se había complicado. Así se recibe. Otro de los problemas postoperatorios que hay en los pacientes que han sido operados, sobre todo de peritonitis, de obstrucción intestinal, es que haya lo que se llama un hilio postoperatorio. Generalmente el hilio postoperatorio, o sea, por la misma operación, es relativamente fisiológico, normalmente dura 24 o 48 horas, pero si ya el paciente sigue con distensión abdominal, sigue vomitando, entonces probablemente si ha sido operado de una obstrucción por bridas, probablemente esté haciendo nuevamente una obstrucción por bridas, entonces tiene que volverle a tomar una nueva radiografía, ¿no? Entonces, y si no, inicialmente ponerle una sonda nasogástrica. Ahora, muchos de estos pacientes por hilio, a veces también es por hilio paralítico, prolongado. ¿Por qué? Porque hay disturbio hidroelectrolítico, o porque son pacientes que pueden estar, han sido pacientes operados que tienen diabetes, y de repente su diabetes, ¿no?, ha estado descompensada, o los pacientes, como hemos dicho, están haciendo una insuficiencia renal. Todo este tipo de pacientes van a ser hilio paralítico, que es diferente a un hilio mecánico.
Entonces, todos estos pacientes que tienen, como digo, ilio paralítico, hay que hacer el manejo médico, pero la gran mayoría de pacientes que son operados de obstrucciones intestinales, por bridas, por hernias o por abscesos, generalmente van a ser bridas y adherencias. Entonces, esos pacientes hay que ponerle su sondita, hay que evaluarlos siquiera 24 por 28 horas, hay que tomarle su radiografía para determinar si es un hilio paralítico o es un hilio mecánico, ¿no? Entonces, todo eso es el manejo, ¿no?, que se hace de estos pacientes que tienen hilio paralítico o mecánico. Entonces, ahí está todo el manejo, ¿no? Vamos a ir avanzando. La deshidratación, ya hemos dicho, generalmente depende también del tipo de pacientes que se han operado, tendinitis, obstrucciones, ¿no? Tiene que ser una buena hidratación, ¿no? Y finalmente, muchos de los pacientes que han sido operados, a veces han estado con sonda o son pacientes prostáticos, ¿no?, van a tener infecciones urinarias o lo más frecuente a veces que se ve que es la retención urinaria. Entonces, ¿cómo hacen el diagnóstico por retención? ¿Qué signo van a encontrar? Reisa. Globo vesical. ¿Ah? Un globo vesical. Un globo vesical, ¿no? Entonces, todos los pacientes que presentan retención urinaria, generalmente varones, y si son adultos mayores, tienen que estar pendientes porque generalmente el paciente va a estar con un globo vesical. Su mismo nombre está diciendo, globo, ¿de qué viene? ¿No? De lo que ustedes han jugado carnavales, aunque ahora ya no juegan ni carnavales, ¿no? Todo es puro video nomás, ¿no? Entonces, eso también se ve en los pacientes. Esos pacientes, ¿dónde lo vamos a ver? Hemos dicho, ¿algo? ¿Dónde vamos a ver los pacientes vírgenes? En emergencia, aquellos que no han sido manejados, que todavía no han sido tocados, ¿no? Pues ahí van a ver ustedes pacientes con globo vesical. Luego, hemos dicho, si el paciente presenta hipotensión, el paciente está séptico, el paciente va a presentar falla multiorgánica, dentro de eso va a estar la insuficiencia renal. Como dijo acá su compañero, si yo estoy sospechando de insuficiencia renal, ¿qué examen le pido? Una Creatinina. creatinina. Entonces, pregunta de examen. ¿Con qué confirmo una insuficiencia renal? Una creatinina, la nutrición en el paciente postoperado es importante, sobre todo en aquellos pacientes que no comen. ¿Quiénes van a ser los pacientes que no comen? Los pacientes que han estado con obstrucción intestinal, que están con hilio prolongado, entonces el pobre paciente está recibiendo agua y no come. Más aún si ha tenido sepsis, más aún si el paciente tiene una comorbilidad, de repente es un paciente cirrótico que tiene hipoalbuminemia, no va a cicatrizar su herida, de repente lo operaron así como de una obstrucción intestinal, que hicieron anastomosis, se abre la anastomosis, hace nuevamente peritonitis, lo operan, otra vez hace otra peritonitis porque encontraron otra perforación y así se va complicando hasta presentar las famosas fístulas intestinales. Entonces esos pacientes van a terminar en un abdomen catastrófico o un abdomen hostil. Entonces en esos pacientes va a ser importante la nutrición, ¿no? El paciente tiene que, si se puede darle nutrición enteral, en buena hora. Si no hay nutrición enteral, tiene que ser parenteral, ¿no? El tromboembolismo que hemos hablado ya, tiene que conversar mucho así. Entonces, esto no se debe olvidar, ¿no? Las heridas operatorias. Las heridas operatorias, por eso tienen que ver los apósitos. Si el apósito está seco, está limpio, destapan a las 48 horas. Si no hay fluorosis, nada de esas cosas, el paciente no tiene antecedente que ha sido operado de una peritonitis, nada de esas cosas, algo que contamine la herida, entonces el paciente sale de alta. Pero si el paciente empieza a presentar
flogosis, lo más probable es que ya se infectó la herida, más aún si tiene fiebre, entonces hay que abrir. O otros pacientes pueden presentar sangrado por la herida operatoria. Entonces, ¿qué han hecho? De repente han hecho un hematoma. Y a veces ese hematoma o es porque no han hecho una buena hemostasia del tejido celular, o el paciente es un paciente que tiene hipoproteinemia, estoserol crónico, entonces ya se hace dehiscencia también de la herida operatoria, entonces se rompe la herida operatoria y hace una evisceración que puede salirse todo el intestino afuera, que es una evisceración evidente, o hay otros que hacen una evisceración bloqueada, donde solamente a veces el ácido intestinal ha salido hasta la aponerosis y lo único que lo mantiene ahí es el tejido celular subcutáneo y la piel. Entonces, todas esas cosas se pueden ver, ¿no?, en el postoperatorio, a nivel de las heridas operatorias, los internos que han pasado por el carril curando sus heridas, la clasificación de las heridas quirúrgicas, que eso lo repasan, la evisceración que acabamos de hablar, las fístulas, acá estamos viendo una evisceración, ¿no?, eso tiene que entrar a sala directamente, y esto es después de que han entrado a sala, hay que ponerle sus puntos de capitonaje. Estas son las fístulas intestinales que a su vez van a originar otras complicaciones como es la dermatitis química. Entonces, son pacientes que a veces han sido operados en otros hospitales, ¿no? Y este paciente ha sido operado en una ERA, que ha presentado una infección de la herida operatoria y fístula. Los internos son los que se encargan a veces de curar utilizando lo que se tiene en la mano. En el postoperatorio intermedio también, como digo, pueden haber ya problemas de aquellos pacientes que les han puesto sangre, que pueden hacer una reacción alérgica. Y esto, así terminan los pacientes que tienen fístulas o necrosis intestinal amplias, como este es un caso de un paciente, algunas fotos de acá que ustedes ven son fotos de pacientes que hemos tenido en el hospital, que solamente, como no teníamos hace años una unidad de nutrición, que hasta ahora tampoco no se tiene, es como la muerte lenta, ¿no? Este paciente después de 3 meses se murió. El postoperatorio tardío, ¿no?, o la convalescencia, que es un pacientito niño que antes teníamos pacientes pediátricos en el hospital. Entonces, acá lo más importante es la nutrición y la evolución de la cicatrización. Entonces, en el postoperatorio tardío, lo que más vamos a ver es lo que están viendo acá. Pueden haber obstrucciones intestinales por vía de la herencia, pueden haber las cicatrices queloides, o las infecciones de las heridas operatorias terminan en una eventuación o una hernia incisional. Listo.